La teoría de tectónica de placas surge a finales de la década de 1960. Sus antecedentes son la teoría de deriva continental de Wegener, la teoría de la estructura de la Tierra con la litosfera y la presencia de una capa subyacente plástica que sería la xenosfera, y sobre todo es muy importante la teoría de la expansión de los fondos oceánicos y todo el conocimiento del relieve de los fondos oceánicos con las dorsales y las fosas oceánicas. Al estudiar el relieve de los fondos oceánicos se vio, como se ve aquí en la imagen, que los fondos oceánicos están surcados por unas dorsales, que son unas cordilleras de miles de kilómetros de longitud que recorren todos los océanos en continuidad unas con otras, y en los bordes continentales, sobre todo alrededor de todo el océano Pacífico, se encuentran las fosas abisales, que son zonas de una elevada profundidad, muy largas, con una gran profundidad, que pueden llegar hasta los 12-13 kilómetros de profundidad. Uniendo las dorsales y las fosas se delimitan unos grandes bloques, que serían grandes bloques de la litosfera, que son los que se denominan placas litosféricas. Aquí tenemos las placas litosféricas fundamentales, las grandes placas eurasiática, africana, placa pacífica, norteamericana, sudamericana, placa de Nazca, australiana. Bueno, con todo esto surgió la teoría de la tectónica de placas, que dice que la litosfera está fragmentada en grandes placas de tres tipos. Hay placas mixtas, que tienen corteza continental y corteza oceánica. Hay placas, por ejemplo, un ejemplo sería la placa euroasiática, en la que se encuentra la península ibérica. Hay placas oceánicas, constituidas solamente por corteza oceánica. Aquí tendríamos, por ejemplo, la placa de Nazca, la placa pacífica, la filipina. Y hay placas continentales constituidas prácticamente solo por corteza continental, como por ejemplo la placa iraní. Y entre las placas existen tres tipos diferentes de límites de placa, lo que se denominan límites de placa o bordes de placa. Hay límites divergentes, que también se llaman constructivos o distensivos. Hay límites deslizantes, que también se llaman transformantes o conservadores. Y hay límites convergentes, también denominados destructivos o compresivos. En esta imagen, que está sacada de Google Maps de la costa chilena, tenemos un límite convergente, toda la fosa oceánica que hay al lado de la costa chilena, un límite divergente, que es la dorsal que hay en el Pacífico, que delimita la placa de Nazca, y el límite deslizante lo tendríamos en estas líneas transversales que hay en la dorsal, que se denominan fallas transformantes. Bien, entonces los límites divergentes fundamentalmente coinciden con las dorsales oceánicas y son los lugares en que la litosfera se fragmenta por ascenso de material del manto, y este material del manto hace que se produzca la expansión de los fondos oceánicos. Por eso se llaman límites constructivos, porque se va construyendo, se va creando corteza oceánica. Se llaman divergentes porque a partir de ahí diverge, se van separando los materiales. Y estas dorsales oceánicas son cordilleras submarinas que tienen una anchura entre 1000 y 4000 kilómetros y que constituyen en total 64.000 kilómetros de longitud. La altura media es de unos 3 kilómetros. Ya vimos que la cobertura sedimentaria es muy pequeña en la dorsal y se va haciendo mayor a medida que nos alejamos de ella. Y están formadas por rocas volcánicas muy recientes, y hay una gran cantidad de volcanes a lo largo de estas dorsales oceánicas. Bueno, en relación con esto existen zonas de separación o expansión que se corresponderían con rift, pero serían rifts continentales. Bueno, un ejemplo de comienzo de un océano lo tenemos en el Mar Rojo, y un rift continental en lo que se llama el Valle del Rift africano, que está en la zona de los Grandes Lagos, y que se cree que está creándose un océano y que lo que se llama el Cuerno de África se separará del resto del continente. En esta zona hay algunas regiones que están incluso por debajo del nivel del mar.
Los límites deslizantes son límites en los cuales ni se crea placa litosférica ni se destruye, simplemente se desliza una placa respecto de la que tiene al lado, y en ella se produce lo que se llaman fallas transformantes. Bueno, este deslizamiento de placas de grandes materiales, gran cantidad de materiales, tiene como efecto que existen muchos terremotos, y aquí tenemos por ejemplo la falla de San Andrés en California, que es una zona muy sísmica, como sabéis. Aquí vemos la falla de San Andrés vista con Google Maps, esta línea que se desplaza, en ella se desplaza un lado respecto del otro de forma lateral. En cuanto a los límites convergentes, son zonas en las cuales las placas litosféricas convergen, o sea, se aproximan, chocan de alguna manera. Se denominan límites destructivos porque aquí se destruye litosfera. La colisión hace que existan tres tipos de límites convergentes. Puede ser una convergencia de una placa continental con una oceánica, de dos placas continentales o de dos placas oceánicas. Cuando hablamos de placa continental y oceánica nos referimos a la zona que converge, la zona que choca. La placa puede ser mixta, pero la zona de choque continental con oceánica, dos oceánicas o dos continentales. Cuando el choque es una placa continental y una oceánica, se produce lo que se denomina una fosa oceánica. Lo que ocurre es que la placa oceánica subduce bajo la continental, es menos densa que la continental, o sea, es más densa que la continental, y subduce bajo ella. Como consecuencia, se va a crear una cordillera paralela al borde de la placa, por ejemplo los Andes, y una fosa oceánica paralela a la costa. En esta zona de subducción hay mucho magmatismo y por supuesto muchos movimientos sísmicos. Al plano que forman las dos placas, la placa que subduce y la placa que cabalga sobre ella, a este plano se le llama plano de Benioff. Las fosas oceánicas tienen una serie de características, son depresiones alargadas y estrechas, que entre ellas y el continente se crea una acumulación de sedimentos deformados aplastados que se llama prisma de acreción. Como he dicho, es muy sísmica, presenta una gran cantidad de terremotos, tiene un plano de inclinación de unos 45 grados, y al plano que forma con la placa que queda por encima se le llama plano de Benioff. Tiene también una gran actividad volcánica, pudiendo crearse los arcos volcánicos continentales, que son por ejemplo los nevados que aparecen en la cordillera de los Andes. Bueno, cuando se produce el choque de dos placas continentales, se produce un orógeno mecánico de tipo alpino. El otro sería el orógeno que hemos visto anteriormente, se diría que es un orógeno volcánico continental, un arco volcánico continental, un orógeno de tipo andino. Cuando chocan dos placas continentales se forma un orógeno de tipo alpino por los Alpes, y el ejemplo más importante de la Tierra es el Himalaya, que se ha producido por el choque de la placa litosférica de la India contra la euroasiática. En primer lugar, la India fue acercándose a la placa euroasiática con formación de volcanes costeros. Posteriormente se fue formando el orógeno según va avanzando la subducción, hasta que se produce el choque de las dos placas en la colisión continental, y esto produce un cabalgamiento de un continente sobre el otro. Por eso la meseta del Himalaya es la más alta y la cordillera la más alta del mundo. Bueno, aquí tenemos un cuadro resumen de los márgenes, los tipos de márgenes divergente, convergente y transformante que existen dentro de la tectónica de placas.